Bueno, muy bien. Hoy es el día de la Marcha Federal Universitaria. La segunda movilización que reclama mayor presupuesto, pero que también rechaza el veto presidencial que fue ratificado durante las últimas horas. Docentes, no docentes, autoridades, estudiantes encabezan el reclamo por mayor presupuesto y mejoras salariales. La movilización será a las 17 horas en Plaza Congreso, en la esquina de las avenidas Callao y Rivadavia. Además, se va a replicar en distintas ciudades de la República Argentina. Para tener en cuenta, integrantes del Consejo Interuniversitario, al igual que sindicatos y dirigentes sociales, convocaron a la marcha, rechazaron los argumentos del gobierno para lo que será el veto presidencial. En el caso puntual de los salarios, los gremios aseguran que la pérdida salarial es del 50% del poder adquisitivo, que más de la mitad de los trabajadores no docentes están por debajo de la línea de la pobreza y que más del 60% de los trabajadores universitarios son pobres de acuerdo al salario que perciben. Desde el arco opositor se manifestaron sobre lo que será la marcha de hoy. Vamos a escuchar una de esas voces, la de Hugo Yasky. Yo creo que si hay coherencia en todos los que se han manifestado públicamente en rechazo al veto universitario y en apoyo al presupuesto, ese veto acá en la Cámara no pasa. Pero tiene que haber coherencia. Hay que decir y hay que hacer. Y el hacer significa bajar al recinto y votar en contra. Y si hay veto, ese veto tiene que ser rechazado con el voto de todos los que públicamente hemos dicho queremos universidad pública y queremos escuela pública. Nuestra presencia en la marcha va a ser entonces a favor de las universidades públicas y el financiamiento que requieren y de la escuela pública. Está bueno reclamar por las universidades, está mucho mejor reclamar por el conjunto del sistema educativo nacional, que incluye las universidades e incluye todas las escuelas de nuestro país. Escuchábamos y veíamos los testimonios de diputados opositores que también desde sus distintos partidos y espacios políticos convocaron a la marcha. Dirigentes políticos como Elisa Carrió y Cristina Fernández de Kirchner también confirmaron la posibilidad de sumarse a la marcha a través de la convocatoria. Bueno, el gobierno nacional se expresó a través del secretario de Educación, estamos hablando de Torrendel, quien aseguró que las motivaciones detrás de la marcha tienen condimentos políticos. La marcha lamentablemente no toma en cuenta que el Estado viene, el gobierno viene subiendo los salarios. Justamente la última oferta tuvo que ver con la equiparación de los salarios universitarios con el acumulado del sector del Estado que más ha crecido este año. Por supuesto, los salarios, como hemos dicho siempre, tienen que seguir mejorando y esa es la política del gobierno, de una continua mejora de los salarios en la medida que vayamos saneando el gasto fiscal y la economía argentina. Por otro lado, algunas de las consignas de la marcha muestran que es más política que en relación con estos reclamos, porque los reclamos son claros, genuinos, se están planteando, los reconocemos, los estamos encarando progresivamente, pero luego aparecen otras consignas que parecen partidizar o sectorizar la marcha y no tanto representar el bien común de las universidades nacionales. El pedido es legítimo, igual que en todos los otros rubros del trabajo, como te pasará a vos, a mí, a todos. Efectivamente, lo que hay que lograr es que los salarios vayan emparándose con la inflación en la medida que una economía saneada lo permita, y ese, como decíamos recién, es el objetivo. Así que nosotros concordamos, simplemente lo que estamos insistiendo es permítanos desarrollar esta dinámica de una política económica sana que va a permitir que los salarios crezcan efectivamente digamos, acorde con la inflación, y eso quisiera señalar, no termina perjudicando a los que menos tienen, porque también la lógica de esta economía desquiciada previo a este gobierno ha consistido también en la multiplicación de la pobreza. En definitiva, ¿de qué estamos hablando? De financiamiento universitario, esto se expresa en números. Así es, y en estas placas compartimos con ustedes lo que el gobierno nacional ha dado a conocer en las últimas horas. En cuanto a las erogaciones para la universidad pública en números, 192.000 millones para gastos de funcionamiento, lo que implica, según asegura el gobierno, el 270% de incremento. Atención con este número, 49.000 millones adicionales a hospitales universitarios, el Hospital de Clínicas es uno de ellos, por ejemplo, de los cuales el 94,8% fue solicitado
por la Universidad de Buenos Aires. Y aclara la UBA porque la marcha que se realizará en Capital Federal se verá replicada en defensa de la universidad pública en distintas ciudades del país. Bueno, no es un tema menor, salarios. 1,4 millones mensuales cobran los docentes de educación exclusiva, es decir, que tienen doble turno. Esto lo decía 8 horas al día, por lo menos de lunes a viernes. Es lo que decía recién Torrendel respecto justamente a los salarios de los profesores. Pero también hay otro número que tiene que ver con los no docentes, pero con antigüedad. Así que estamos ahí en el millón de pesos aproximadamente. Vamos a cambiar y seguimos avanzando. A ver... rechazo al aumento salarial. Las universidades públicas, y ahí están los reclamos por parte de los sindicatos del área, rechazaron una propuesta de aumento salarial adicional, algo que dio el gobierno en los últimos días, ya conocida la marcha propuesta por los sindicatos. Es la oferta del 6,8% para el mes de octubre que los docentes y no docentes consideraron insuficiente. Bueno, a ver, y 56.000 millones acumulados hasta fin de año. Son parte de los números de la propuesta del gobierno. Pero también hablamos de las auditorías porque lo que señala la Secretaría de Educación es que el 89% de los fondos transferidos entre el 2015 y 2022 no han sido rendidos por la UBA, algo que las autoridades universitarias, por ejemplo, a través del vicerrector Jacobiti, fue rechazado. Bueno, a ver, vamos con otros números, en este caso del número de estudiantes y de su origen. Por ejemplo, en este caso, quienes son de origen extranjero, aseguran las estadísticas que el 21,8% de los estudiantes de medicina son extranjeros, carga adicional para el sistema universitario público, y ahí se abren diferentes propuestas, como por ejemplo de que los extranjeros paguen un canon por estudiar en las universidades públicas. Y el Ministerio de Capital Humano agrega que solamente el 40%, de los estudiantes universitarios son considerados regulares, algo que también fue rechazado por la Federación Universitaria de Buenos Aires respecto justamente a cómo es la cursada de los estudiantes. Bueno, queda un 38,4% que no se tiene información sobre clara, concisa, determinante sobre su actividad académica, es decir, qué está haciendo dentro de la universidad. Y el 61% de los estudiantes de la UBA, que según el Ministerio de Capital Humano provienen de familias de educación superior completa, lo que da cuenta justamente de la importancia, ¿no?, de la educación pública. Pero hablamos también de una marcha, de esta segunda marcha, y ya volvemos a comunicarnos con Hugo Palamara por lo que implica en el sector. Pero antes... Sí, no, porque es interesante, porque el gobierno ya adelantó que sobre el filo va a vetar el presidente de la Nación el financiamiento. Ahora, ¿qué va a pasar en el Congreso esta vez con los números, ¿no? ¿Podrán lograr asegurar el veto presidencial? ¿Qué va a pasar con la marcha? Son todas preguntas que se le hacen a un hombre que tiene respuestas políticas para todo, como es Guillermo Franco. Así es, hasta el 3 de octubre, hasta mañana, tiene el gobierno tiempo para vetar el presupuesto universitario. Escuchemos al jefe de gabinete. ¿Ya está decidido el tema del veto presidencial? Bueno, el presidente ya lo ha dicho públicamente, ¿no? Y este no es un presidente que dé un paso atrás, así que el veto va a ser decretado, digamos, lo va a sancionar el gobierno dentro de los plazos legales. Después del veto veremos cómo continuar la conversación, ¿no? ¿El diálogo usted cree que puede arribar y se puede llegar a algún acuerdo con esos sectores, fundamentalmente gremial, con el sector de los rectores? Yo siempre creo en el diálogo como metodología, digamos, ¿no? Por supuesto, el diálogo siempre tiene limitantes, ¿no? Las limitantes son económicas, entonces uno puede... Nosotros pensamos que la Argentina está en un camino de crecimiento y de mejora, y creemos que lo que hay que ver es cómo podemos en el tiempo trasladar esas mejoras a todos los sectores, ¿no? Cuando uno no tiene plata es imposible comenzar a decir vamos a repartir, pero cuando uno tiene una visión de futuro positiva puede sentarse a conversar para ver cómo llegar a un entendimiento. Y a propósito de la marcha, atención a quienes deben transitar por los alrededores, las inmediaciones del Congreso. Claro, porque la marcha es a las 5 de la tarde, Hugo, pero desde muy temprano ya vamos a tener inconvenientes para transitar. ¿Por dónde? Fundamentalmente a partir del mediodía está previsto que una de las columnas se concentre en Belgrano y Solís. A las 14, otra columna en Entre Ríos y Venezuela, y también en el mismo horario Entre Ríos y Adolfo Alsina. Algunos de los puntos son varias las columnas que luego se van a movilizar
también a partir de las 14 aproximadamente por el eje Entre Ríos y Avenida Callao hacia Plaza Congreso, donde a las 17 se va a realizar el acto central. Se estima que este acto va a concluir alrededor de las 19, por lo que se va a neutralizar totalmente el tránsito en el perímetro que abarca Rincón, Junín, Chile, San José, Uruguay y Viamonte. También incluimos, por supuesto, al eje Entre Ríos Callao. Son varias cuadras y manzanas involucradas, por lo que sugerimos a partir del mediodía, aproximadamente, tal vez algunos minutos antes, evitar la zona de Congreso, Valvanera y la zona céntrica, ya que se estima que las columnas van a ser muy numerosas.